Esta noche es un honor tener a nuestro buen amigo de Singapur, el pastor Joseph Prince, pero le quitaré un minuto. Su nuevo libro salió. Es número 2 en la lista de The New York Times. Estoy orgulloso de él. El poder de creer correctamente. Está en nuestra librería hoy. Espero que pasen y consigan una copia. Y también, Joseph y los Prince se mudaron a su nuevo hermoso edificio. Creo que hay una foto. Él les hablará más de eso. Creo que hay una del interior. ¿No es hermoso? Parece la casa de los supersónicos. ¿Qué hay de la toma interior? Hermoso también. Estoy orgulloso de lo que hacen en Singapur. Levántense y reciban al pastor Joseph Prince en Lakewood, por favor. Gracias, pastor. Alaben a Dios. Hola, 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 Lakewood. Y Estados Unidos. Es bueno volver con todos ustedes. Quiero que dupliquen ese grito para Jesús, aquel que en verdad hizo esto posible. Amén. Gracias, Señor. Recibo el amor y recibo todo el aprecio, pero se los doy a aquel cuyo nombre está sobre todo nombre. Su presencia es tan fuerte ya en este lugar. Somos personas de fe, ¿cierto? Amén. No tenemos que sentir, pero a veces es bueno sentirlo. Y siento su presencia en este lugar hoy. Todo es posible. Amén. ¿Podrían antes saludar a 2 o 3 personas donde están? Díganles, sé que soy más guapo que tú, pero estás mejorando. Luego pueden sentarse. Oigan, solo era decirle a uno. Vaya, les puedo decir que ustedes están apasionados por Jesús. Y una cosa es tener algo personal, otra cuando Dios te llama a esto. Y siento que para un tiempo como este, el Señor nos está llamando a todos a estar en este lugar. Sé que le hablo, si entienden la terminología, a la generación de Benjamín. Verán, tenemos hermanos del mismo padre. Ismael e Isaac tienen al mismo padre, pero no comparten la misma madre. ¿Cierto? La madre de Isaac es Sara. La Biblia dice en Gálatas 4, Sara es la imagen de la gracia. La mamá de Ismael es Agar de Egipto. Y la Biblia claramente nos dice que Agar es un tipo del monte Sinaí. Y todo lo que viene del monte Sinaí, la ley, trae atadura. Nuestra madre es la gracia. Ahora, en caso de que temas que si no estamos bajo la ley, vamos a ser rebeldes. La Biblia dice, el pecado no tendrá dominio sobre ti, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Las cosas de Dios siempre confundirán la lógica humana. Pensamos que cuando no tenemos la ley nos volvemos rebeldes. Pero Dios dice, el poder del pecado, 1 Corintios 15:56, el poder del pecado es la ley. Entre más intentes cumplir la ley, peor se vuelve. Es así. Digamos que tienes un problema con la lujuria y el mal temperamento. En la mañana te levantas y dices, hoy no seré lujurioso. En el nombre de Jesús, no seré lujurioso. ¿De acuerdo? Incluso usas el nombre, pero tu confianza no está en él. Estás viéndote a ti. No seré lujurioso, no seré lujurioso. Luego un escocés pasa a tu lado. Y de pronto piensas en la falda. Sé que no es una falda, sí, pero entre más tratas, peor es. Asumiendo, por ejemplo, este hermoso edificio, ¿cierto? Y tú eres el único aquí. Todos se fueron. Eres el único que queda. Y de pronto ves una puerta. De todas las puertas, hay una que dice, no vean detrás de esta puerta. Es ultra secreta.
y no hay nadie aquí. ¿Qué harás? Tal vez vas a silbar un rato. Hay algo sobre aquella. Las otras puertas no te tientan, pero esa tiene la ley. La ley no es mala. La ley es perfecta, la ley es santa, la ley es buena. Pero la ley no puede hacerte santo. La ley fue diseñada por Dios para hacerlo visible. Amén. Algunos predicamos los 10 mandamientos como una serie. Y la Biblia llama a eso el ministerio de muerte. Matamos a las personas lentamente. Ahora, la cosa es esta, iglesia. Queremos santidad. Todos queremos vidas buenas, victoriosas y vencedoras. En lo que no estamos de acuerdo es cómo llegar ahí desde aquí. Y creo que solo es por la gracia de Dios. Entonces, aunque Ismael e Isaac comparten al mismo padre, el padre Abraham, no comparten a la misma madre. Y la Biblia dice que hubo un tiempo cuando Ismael perseguirá a Isaac. El mismo padre, pero la madre de Ismael es Agar. Recuerden, Agar es un tipo de la ley. Perseguirá a los hijos de la gracia. Nunca es al contrario. Y la Biblia nos dice claramente en Génesis 18 cuándo pasó esto. Esto pasó cuando Isaac fue destetado. Podemos ver que hay una persecución contra el Evangelio de gracia y la esperanza que predica Joel. Hay una persecución, no somos ciegos. No vamos a escondernos y fingir que no hay persecución. La Biblia dice, benditos los que son perseguidos por la justicia. Pero la definición de justicia en Hebreos 5 dice, el que solo se alimenta de leche. ¿Quieren saber lo que es un bebé cristiano para Dios? Dios dice, el que se alimenta de la leche es inexperto en el mensaje de justicia. Cuando escuchan la palabra justicia, dicen, conducta correcta. Es un bebé. Pero alguien escucha la palabra justicia y dice, es un don. Eso es un don. Amén, pagado por la sangre de Jesús. Algo que nos imparten. Esa persona ya no es un bebé cristiano. Ha sido destetado. Cuando Ismael persiguió a Isaac, cuando Isaac fue destetado, el cuerpo de Cristo se vuelve maduro cuando entiende la palabra justicia. Justicia no es hacer lo correcto, es creer lo correcto. Es creer que Cristo fue hecho pecado en tu lugar para que tú pudieras ser hecho la justicia de Dios en él. Jesús se volvió pecado cometiendo pecado. ¿Tú te volviste justo haciendo justicia? ¿Obras justas, actos justos? No. ¿Cómo se volvió Jesús pecado? Al recibir tu pecado. ¿Cómo tú y yo nos volvemos justos? Al recibir su justicia. La Biblia dice que Ismael comenzó a perseguir a Isaac. Y el asunto no es algo pequeño, delicado y trivial. Es una cuestión de herencia. Cuando Sara vio eso, Sara dijo, echa fuera a la esclava y a su hijo, pues el hijo de la mujer esclava no heredará con mi hijo. ¿Están escuchando? Y eso lo repitió el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Es decir, es una cuestión de herencia. Hoy nuestra más grande persecución no viene de las personas que no son creyentes. Nuestra mayor persecución viene de personas que comparten el mismo Padre Celestial, pero no la misma Madre. Ahora, volteen a su vecino, sonrían y digan, ¿eres mi hermano de la misma madre o de diferente madre? Solo pregunten, ¿eres un hermano de otra madre? ¿Eres mi hermano de otra madre? Vamos. ¿Quién es nuestra madre? La gracia. Amén. Jacob tuvo 12 hijos. 10 hijos. 10.
El número de la ley. Nada es falto de significado en la Biblia, incluso los números. 10 hijos nacieron de las mujeres esclavas y de Lea. Pero 2 de ellos, José y Benjamín, nacieron de la misma madre, Raquel, que significa cordero en hebreo. Cordero hembra, oveja hembra. Es una imagen de Jesús. Ella murió dando a luz a la generación de Benjamín. Y recuerdan que José es una imagen de nuestro Señor Jesús. Amén. Rechazado por sus hermanos, Jesús vino y fue rechazado por sus hermanos judíos. Su rechazo se volvió el pan de vida para el mundo gentil. Egipto disfrutó de su sabiduría. Amén. Por 2000 años, el mundo gentil ha disfrutado de ese Mesías judío, mientras Israel tiene hambruna. Durante este tiempo de rechazo, José se casó con una esposa gentil. Su nombre era Asenat. Por 2000 años, la esposa de Jesús está formada predominantemente por gentiles. Pero no ha olvidado a Israel. Dije, no ha olvidado a Israel. Y uno de estos días, se los digo, un avivamiento sucederá en Israel. ¿Saben qué tipo de avivamiento? Un avivamiento de gracia. Tengo amigos judíos que están predicando el evangelio de gracia en sus congregaciones ahora. Porque les diré esto. De todas las personas, ellos saben que la ley no puede salvarlos, no puede ayudarlos. Ya lo intentaron al máximo. Conocen la ley mejor que cualquiera. Cuando Jesús vio al pueblo judío de sus días, dijo, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Usamos esa terminología. Incluso las personas en el mundo usan la frase, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, pero en contexto, estaba hablando al pueblo judío de sus días. Esas personas son expertas en la ley. La verdad de la que les estaba hablando no es la ley, porque ellos conocen la ley desde los 5 años. Todos ellos. Es un estudio requerido. Cuando Jesús les dijo, conocerán la verdad, definitivamente no hablaba de la ley. Se refería a la gracia. La gracia es la verdad que nos hará libres, que Jesús nos trajo. Amén, iglesia. Y recuerdan que en la historia de José hubo una hambruna, y siento que el mundo está entrando en un tiempo de hambruna. Sí, pero José dijo, no habrá pan hasta que Benjamín esté frente a mí. Ahora, ¿quién es Benjamín? Comparten el mismo padre y comparten la misma madre. Y la primera vez que Benjamín fue a ver a su hermano, sin que Benjamín supiera que era José, su hermano mayor, pero no reconocieron a José con todo ese maquillaje pesado. Sus ojos de Johnny Depp, sombras, gorros. En el momento en que vio a su hermano Benjamín, estas fueron sus primeras palabras. Gracias a ti, hijo mío. Gracia. Eso localiza la generación. Esta generación estará frente al José celestial durante el tiempo de hambruna. Y la Biblia nos dice que José dio pan a todos sus hermanos. De hecho, los invitó a cenar, o más bien a comer, a mediodía. Y la Biblia dice que le dio a Benjamín 5 veces más comida que a los otros hermanos juntos. ¿Me escuchan? Durante este tiempo de hambruna, la generación de Benjamín, amén, las personas de gracia, tendrán 5 veces más comida. Y eso no es todo. No es todo. Le dio a Benjamín 5 cambios de vestimenta más que a sus hermanos juntos. Tienes suficiente que comer, suficiente que vestir. Amén. Tanto espiritual como físicamente. Amén. Puedo seguir mucho más. No predicas tipología la primera noche en Lakewood. Vaya, solo seguiremos al Espíritu. Amén.
es lo que menos importa para nosotros es saber que Jesús no vino. Ahora entiendo que aquí en América especialmente es muy popular querer volver a las sombras del judaísmo y queremos ser como judíos, cuando de hecho lo que tuvieron fue una sombra. Y por eso no podemos alcanzar a Israel yendo a ellos diciendo, queremos aprender de ustedes sobre las sombras. Y ellos piensan, no tienen nada que ofrecernos. De hecho, tenemos mucho que ofrecerles. Pero cuando llegamos con la gracia, se dan cuenta de su falta. Y ahí es donde la revolución de gracia llega ahora a Israel. En serio, los pastores judíos están siendo revolucionados. Amén. Otra cosa que debemos entender es esto. Todas esas cosas, tengo enseñanzas sobre la parashá. Los que me siguen saben que enseño mucho sobre el Antiguo Testamento. Soy un predicador de la gracia que enseña mucho del Antiguo Testamento. Pero no me veo como en el Antiguo Testamento, ¿entienden? La Biblia dice, el Antiguo Testamento decae y se desvanece. Si se aferran al Antiguo Testamento, decaerán y se desvanecerán. Jesús vino a darnos el nuevo pacto. El nuevo pacto habla solo de Él, no es sobre ti. La ley es sobre ti. La ley dice, no debes, no debes, no debes. La gracia dice, yo haré, yo haré, yo haré. ¿Bajo qué pacto quieres estar? Pastor Prince, predica santidad. La cosa es esta. La Biblia dice que la fuerza del pecado es la ley. ¿Se dan cuenta de que cuando Israel salió de Egipto, aún no tenían los 10 mandamientos? No estaban en el monte Sinaí, aún no tenían la ley. La Biblia dice, la noche de Pascua, salieron cargados de oro de Egipto. Los egipcios tenían tanto miedo de Dios y tenían tan en alto a Moisés que les dieron a los esclavos su paga entera. No había nada ilegal. Era lo que les debían. Les dieron todo el oro y toda la plata. E Israel salió así. Tenían el oro. Y no se sintieron tentados a hacer un becerro de oro. Pasaron el Mar Rojo. Del otro lado, tenían el oro. Pero no se sintieron tentados a construir un becerro de oro. Llegaron hasta donde golpearon la roca. Tenían agua. Pero nunca fueron tentados a construir un becerro de oro. Pero, a las faldas del monte Sinaí, el momento en que Israel no había escuchado de la ley aún, Israel dijo en hebreo, Kol asher dibir Adonai naaseh. Naaseh en hebreo es, puedo hacerlo, incluso antes de escucharlo. ¿Saben que eso suena a arrogancia y orgullo? La arrogancia es la madre de todo pecado. Y el momento en que dijeron todo lo que Dios nos mande, en Éxodo 19, podemos hacerlo. En Éxodo 20, por cierto, Dios cambia su tono y dice, Moisés, diles que no se acerquen. Dios estaba cerca de ellos cuando los sacó de Egipto, en el pilar de nube de día y el pilar de fuego en la noche. Él estaba cerca de ellos. ¿Eran perfectos? No. ¿Tenían pecado? Sí. Pero Dios estaba cerca. Cuando tenían una necesidad, Dios abrió el Mar Rojo y los llevó al otro lado. Dios estaba cerca. Pero en el momento en que presumieron su justicia, Dios dijo, no se acerquen. Si quieren que los juzgue basado en su propia obediencia, no se me acerquen. Incluso si un animal tocaba la montaña, caería muerto. El siguiente capítulo, Dios les dio los 10 mandamientos. En esencia, ellos se lo buscaron. Verán, Dios sabía que el hombre no podía cumplir la ley. El hombre, hasta hoy, no sabe que no puede cumplirla. ¿Cuántos lo entienden? Dios les dio los 10 mandamientos. ¿Adivinen qué? El primer mandamiento, no tendrás otros dioses. Había un becerro de oro. Noten esto, fue el mismo oro que tenían cuando salieron de Egipto, sin tentación. La fuerza del pecado es la ley. Imaginen poner a nuestros hijos bajo la ley. Poner a las personas bajo la ley. Luego viene un predicador sonriente que dice que Dios es bueno, que te ama. Y las personas religiosas se enojan. Me recuerda a un predicador hace 2000 años que trajo buenas noticias. Y las prostitutas no se enojaron. Los recolectores de impuestos tampoco. Los parias sociales tampoco. Las personas comunes lo oían con gusto. Pero los fariseos, los que conocían la Torá, se enojaron.
Hay algo muy similar aquí. Las personas comunes lo escuchan con gusto. Los fariseos conocían la Biblia, pero no al autor que estaba frente a ellos. Tenían mucha arrogancia. No se acerquen a mí, soy mucho más santo que ustedes. Cualquier semejanza es pura coincidencia, porque nunca fueron tan guapos, ¿sí? Saben, cuando eres arrogante, envejeces muy rápido. Joel y yo somos los que nos vemos más jóvenes, con 30 años. Misma edad. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron para estar bien con Dios fue cubrirse con hojas de higo. Digan, hojas de higo. Esa es una imagen de arrogancia. Se cubrieron con aderezo de ensalada. No sangre. Dios dijo, sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Casi como si no necesitáramos la sangre. Mi pecado no es tan grande, ¿saben? Dios dijo, no, la única forma de cubrir tu pecado es con sangre inocente. Y se cubrieron con hojas. Y Dios dijo, no es suficiente. Y los vistió con abrigos de piel. ¿Qué significa eso? Dios fue el primero en hacer una ofrenda quemada, una ofrenda de pecado. Dios tenía que matar animales para eso. Y luego Dios los vistió. Hay sangre en todos lados. Fue un testimonio para ellos. Nadie puede expiar tu pecado, salvo la sangre inocente. Es una imagen de Jesucristo, porque su sangre es eterna. ¿Saben por qué su sangre vale para siempre? Todas las personas que vivieron antes de que Cristo viniera y las que vivirán en el futuro después de nosotros, si Jesús se retrasara, ¿saben por qué? Porque su sangre es divina. Su sangre es eterna. Su sangre no es la sangre de hombres. La sangre de las cabras y de los toros les daba a Israel una expiación anual. Al año siguiente tenían que derramar sangre de nuevo, pero la sangre de Jesús ofrece a todos nosotros un perdón eterno, una redención eterna. Tus pecados son perdonados, pasado, presente y futuro. Algunas personas temen predicar eso. Dicen, si dices, tus pecados son perdonados, incluso los del futuro son perdonados, las personas se volverán locas. No. Creer correctamente siempre te llevará a vivir correctamente. La cosa es esta. Por falta de predicar la verdad, las personas viven en pecado. En el momento en que conozcan la verdad, que son perdonados, el pecado pierde su poder porque Jesús dijo, a quien mucho se le ha perdonado, mucho se le ha amado. Y creemos que volver al antiguo pacto, hacer las cosas que ellos hicieron, es más profundo, va más profundo. Cuando Israel, vean Gálatas 4 aquí, versículo 1. En Gálatas 4, versículo 1 dice, mientras el heredero, ¿eres heredero de Dios? Es un niño. Niño en griego es nepios, que significa infante o bebé. El hijo, a pesar de ser dueño de todo, no es diferente a un esclavo. Aunque es dueño de todo, digamos que un multimillonario tiene un solo hijo, pero tiene 4 años. Es nepios en griego, es un infante. No puede conducir su Lamborghini. No puede volar su avión. No porque no sea hijo y no sea amado, es amado. Pero no es diferente a un esclavo. De hecho, el esclavo puede conducir el Lamborghini. ¿Saben por qué? La madurez. ¿Cierto? Aunque es dueño de todo, está bajo tutores y guardianes. Esa es la ley. Y los profetas, en el Antiguo Testamento, hasta la fecha señalada por su padre. El siguiente versículo. Así nosotros, cuando éramos menores, nepios, infantes, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Es la ley. Los sí y los no. A sus hijos les dan mucho sí y no, ¿cierto? A los hijos, mi hija Jessica, cuando era pequeña, tenía amigas que la visitaban y a veces jugaban en la cocina. Y yo les decía, oigan, no toquen los cuchillos. No toquen la estufa.
No, no, no. Pero cuando los adultos van a mi casa, no les digo, no toques la estufa, viejo. No toques los cuchillos. ¿Por qué? Por la madurez. Creemos que la gracia es básica. La ley es profunda. Dios lo ve al revés. Cuando Israel era un niño, Dios los puso bajo la ley. Cuando llegó la gracia, observen, me estoy adelantando. Siguiente versículo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. No más nepios, sino hijos. La palabra aquí, en griego, es huios. Huios significa hijo maduro adulto. Jesús vino a traernos la condición de hijos. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiéndole a los Gálatas, eran judíos gálatas en la primera parte. Cuando éramos nosotros, les dijo, cuando nosotros los judíos éramos hijos, en el Antiguo Testamento, Dios nos puso bajo la ley y los profetas. Pero cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo para traernos a calidad de hijos. La palabra adopción no está ahí, por cierto, en griego. Es la palabra condición de hijos. Jesús vino a que fuéramos hijos. La gracia es más profunda, más fuerte que la ley. Es como un edificio. ¿Saben? Lo fundamental, el ABC, son los 10 mandamientos y la ley. Eso es para Israel cuando era un bebé. Cuando Israel era un nepios, Israel tenía que ir al primer piso y aprender el ABC. Nosotros estamos en el penthouse. Estamos en la gracia. La gracia es más alta que la ley. Amén. Caer de la gracia no es cuando alguien huye con su secretaria. Eso es pecado, está mal, sí, pero no es caer de la gracia. ¿Ya sabes qué tal y tal cayó de la gracia? ¿Tal pastor cayó de la gracia? Cuando usamos la frase caer de la gracia, si ven el libro de Gálatas capítulo 5 dice, quien sea justificado por la ley, cayó de la gracia. El momento en que Israel dice, toda la ley que Dios nos dé, podemos cumplirla, cayeron de la gracia. No tenían poder. No tenían más provisión. La gracia es más alta, es el penthouse. Volver a la ley es caer. ¿Amén? ¿Me entienden? Otra cosa que debemos aprender es que Jesús vino a traer... ¿Saben? Entiendo esto y agradezco a las personas que lo enseñan, pero la cosa es que Jesús vino a revelar un nombre sobre Dios, Padre. Digan Padre. Vean en Romanos capítulo 8. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos, huios, y les permite clamar, Abba, Padre. Ahora el Espíritu Santo, a propósito, deliberadamente se negó a permitir que los traductores usaran solo la palabra griega pater. Pater es padre. Pero el Espíritu Santo deliberadamente dejó la palabra Abba, que en hebreo y arameo, Jesús habló el idioma arameo durante sus días. Abba no es padre. Oh, padre. Es la palabra papi. Papi. Amén. ¿Saben? Jesús vino a revelar al Abba Padre. Pero entonces el pueblo judío conocía su nombre como Elohim. Si estudian el primer capítulo de Génesis, Génesis capítulo 1, y Elohim dijo, hágase la luz, y hubo luz. Y Elohim vio la luz, y era buena. Y Elohim dijo, que haya un firmamento en los cielos. Y Elohim dijo, hagamos al hombre. Elohim, Elohim, Elohim. Yahvé no estaba aún ahí. Capítulo 2, cuando el hombre entró en escena, Dios es Yahvé Elohim. Yahvé es el Dios que guarda los pactos, porque el hombre entró en escena. Elohim es el creador. Yahvé es el Dios que guarda pactos. Ahora es Yahvé Elohim. ¿De acuerdo? Seguimos. Él se revela a Abraham cuando tiene 99 años como soy el Dios Todopoderoso. En hebreo, soy el Shaddai. Verán, para Abraham siempre ha sido poderoso, pero no todopoderoso, porque Abraham ayudó a producir un hijo.
Dios era poderoso en su vida, pero no era todopoderoso. Pero a la edad de 99, cuando no puede hacerlo, buscaba una palabra kosher para una audiencia de domingo. Dios esperó hasta que el chico estaba muerto para entrar y decir, soy el Dios todopoderoso en sus Biblias. En hebreo es, soy el Shaddai. Amén. Camina delante de mí, dijo Dios. Al año, Isaac llegó. Y luego la revelación de Dios siguió y siguió. Tienen a Jehová, Yahvé, Jireh, Yahvé Tzidkenu, el Señor nuestra justicia. Sigue, sigue y sigue. Y pensamos que somos profundos estudiando los nombres de Dios. No culpo a quienes los enseñan. Yo enseño los nombres de Dios. Es muy importante compartir con ustedes cosas que enseño en mi iglesia. Pero el nombre más grande que Jesús vino a revelar, que comprende todos esos nombres, es el nombre de Papi Dios, Abba. Solo aquellos con el espíritu de hijos. Verán, en Romanos 8 dice, no recibieron un espíritu que los esclavice de nuevo al miedo. ¿Por qué dice de nuevo? Miedo. El espíritu que de nuevo los esclavice no es un temor por las serpientes o temer algún crimen. No, no es nada de eso. Es el temor de Dios. Todo el contexto. No recibieron un espíritu que los esclavice el Antiguo Testamento de nuevo, sino que recibieron el espíritu que los adopta como hijos y claman, Papi, Abba. ¿Y saben algo? Tal vez tuvieron una mala infancia, tal vez crecieron en una familia donde su padre fue física o emocionalmente abusivo. Pero escuchen, el Dios Padre no es así. Él quiere ser un padre. No me importa qué tan viejo creas que eres, siempre serás un niño. Es como si Dios te dijera, a child in my eyes. When you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. Amen. Amén. Y si pudiéramos permanecer en su presencia, incluso sin tener una oración, y nuestra única oración es, Papi Dios, les aseguro, los temores, la culpa y la depresión se derretirán como mantequilla en un día cálido en la presencia de Papi Dios. Incluso no tienes que ser elocuente, solo di, Papi Dios, Papi Dios. Y por eso a veces me enojo. Cuando escucho a predicadores decir cosas como, hay predicadores hablando sobre Dios como Papi Dios. ¿Quién cree que es? ¿Alguien que te da todo? Dios es todopoderoso. Todopoderoso. ¿Cómo se atreven a decirle Papi Dios? Iglesia de Lakewood. Este predicador sonríe todo el tiempo. Es irritante. ¿Dónde está la reverencia? Amén. Amén. ¿Han notado eso? Se irritan por el hecho de que llamamos a Dios Papi. Y creen que son profundos. Cuando Jesús, hablando al pueblo judío de sus días, dijo, no se preocupen por lo que comerán o lo que beberán en el Sermón del Monte, o cómo se vestirán. Su Padre Celestial los ama más que a todo eso. Si su Padre viste a los lirios del campo y alimenta a las aves, Él les dijo, su Padre, no dijo mi Padre. Él creaba el sentido de, tu Padre te ama. Y así predicó Jesús, tu Padre, que alimenta a las aves, que no siembran ni cosechan, no guardan en graneros. Con más razón, a ustedes los alimentará. ¿No valen más ustedes que las aves? Siempre decía, es un placer para tu Padre. Nunca dijo mi Padre.
Decía, tu padre, es un placer para tu padre darte el reino. Según yo, él no vino diciendo, es el Shaddai, es Elohim. No, esos nombres de Dios no son malos. Por favor, entiendan a qué me refiero. Pero está mal que pensemos que los nombres de Dios del Antiguo Testamento son más grandes que Padre. ¿Me entienden? ¿Saben? Cuando mi hija era muy pequeña, Jessica, ella y mi esposa vinieron a una gira, pero se fueron porque teníamos a Justin de 1 año y medio. ¿Recuerdan cuando estuvimos aquí hace 2 años? Ella tenía 4 meses de embarazo de Justin. ¿Y saben algo? Lo impresionante de Justin fue cuando comenzó a hablar. Cumplió 1 año y medio hace un mes. Sus primeras palabras fueron Abba, 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 Abba. Fue como un regalo de Dios para mí. Y Wendy decía, di mamá, mamá, por mucho tiempo, y él decía, Abba, Abba, todo era Abba. Y he estado predicando esto por años, ¿saben? Es casi como si Dios me hiciera un gran guiño. ¿Quieren ver a Justin? ¿Me consienten un poco? ¿Vemos a Justin? Muy bien. Van a oírlo llamándome, ¿de acuerdo? Vean ahí. Ya lo extraño mucho. Han pasado 2 semanas y media de estar lejos de casa y lo extraño mucho. Pero tengo que alimentarlos. Amén. Cuando Jessica era pequeña, como unos 3 años, ella tenía pesadillas. Cuando tenía pesadillas, no gritaba, ¡oh, pastor principal de la iglesia New Creation! ¡Director de ministerios Joseph Prince! ¡Oh, autor de bestseller! ¡Que me alimentáis y vestís! ¿Podríais abrazarme en este momento de pesadillas o lo que sea? Ella no hablaba ese lenguaje. Lo único que hace cuando se levanta llorando es ¡Papi! Y les diré algo. Papi llega ahí de inmediato. Y si es un monstruo debajo de la cama, será la última vez que asustará a cualquier niño. Lo enviaré de vuelta a la escuela de monstruos. ¿Fue una oración elocuente? Oh, sí. ¿Qué oración tan elocuente? Cuando Israel... Le pregunté a Dios una vez, dije, ¿por qué no liberaste a Israel antes de que fueran esclavos? José tenía un buen trato con Faraón, y ellos luego levantaron a un faraón que no conocía a José. Y hay un tiempo en el que los hijos de Israel se multiplican. El pueblo de Dios siempre fue fructífero, ¿cierto? Y se están multiplicando y... Llegó un faraón que no conocía a José y los hizo esclavos para que no se multiplicaran más y se volvieran más fuertes que los egipcios. Le pregunté a Dios, ¿por qué esperaste tanto para levantar a Moisés y que los librara de Egipto? ¿Por qué esperaste a que fueran esclavos? ¿Por qué no los liberaste antes? ¿Haces preguntas así cuando lees la Biblia? Yo sí. Muchas veces Él no me responde de inmediato, pero lo hace después. A veces estoy leyendo algo y llega la respuesta. Y leí el verso que dice, Dios oyó su clamor. Su clamor llegó al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Dios recordó su pacto con Abraham, y Dios envió a Moisés. Pongan atención. Dios estaba esperando que ellos siquiera clamaran. Un clamor llega hasta su trono. Amén. Amén. A veces estamos tan mal y ni siquiera murmuramos nada. Yo puedo con esto, yo puedo con esto. Estamos heridos y yo puedo con esto, yo puedo. Se sorprenderían cuántas personas ni siquiera claman. No digo quéjense unos con otros. Quiero contarles. No, cuando clamas a Dios, eso es una oración. Dios escucha tu clamor. Y cuando Esteban compartió eso, los hijos de Israel en Egipto, clamor. La palabra griega que usó para clamor es la misma palabra griega usada en Romanos 8:26. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Incluso cuando dices, oh Dios, esta carga es tan grande, ni siquiera sé cómo orar. Oh Señor, es una oración.
Pero muchas veces somos tan fuertes para siquiera clamar. Cuando Dios escucha el clamor, Dios envía liberación. Primero dice, Dios recordó su pacto. El clamor activó el pacto. ¿Me siguen, amigos? Amén. Ahora somos hijos. Llamamos a Dios Padre. Abba, Padre. Sentimos su amor. Cuando dices Padre, sientes su amor. Es correcto decir Dios. No me malinterpreten. Cuando adoran a Dios, tu padre puede ser un juez famoso o lo que sea. Cuando estás en su corte, te comportas, aunque sea tu padre, o te diriges a Él como su señoría, ¿no? Puedes llamar a Dios así cuando adoras. Hay tiempos en los que lo llamo Elohim, hay veces que lo llamo El Shaddai, a veces lo llamo Dios Todopoderoso. Pero cuando vuelvo a mi modo estándar, en mi relación con Dios, siempre es Padre. Ese juez es mi Padre. Él podrá pasar una sentencia para alguien, pero es mi Padre. Me ama. ¿Me entienden? Amén. Me dicen, Pastor Prince, necesitamos más predicaciones en el púlpito contra lo mundano. Nuestros jóvenes se convierten al mundo. Eso está viniendo a la iglesia. ¿Qué es mundano? ¿Cómo se visten? Mundano. Lo mundano no es la ropa que usas. No, por favor. ¿Entiendes lo que digo? No me refiero a faldas cortas y todo eso. ¿Cierto? Pero no es la ropa, no es lo largo del cabello o lo grueso de tu maquillaje. ¿Cree que una mujer debe usar maquillaje, Pastor Prince? Creo que sí, amén. Amén. Incluso un viejo granero se verá bien si lo pintas. ¿Entienden? Vamos, prueba. Ponte más. ¡Vamos! Bueno, ¿cuánto maquillaje cree que una mujer necesita? Depende de su cara. No tengo problemas con el maquillaje. Eso es como la Biblia define mundano. La Biblia dice, todo lo que está en el mundo, la codicia de los ojos, los malos deseos de la carne y la arrogancia de la vida, son del mundo. El mundo no son las cosas externas, es el orgullo, es la lujuria. Eso es mundano. ¿Saben por qué las personas satisfacen esas cosas? ¿Quieren saber el diagnóstico de Dios de por qué las personas se involucran con el mundo? ¿Por qué los creyentes no escapan del mundo? Vamos a decirles que, si pudiéramos decir que dejen de ser mundanos, dejen la lujuria, Jesús no habría tenido que venir. La ley ya ordenó eso. ¿Quieren ver el pronóstico de Dios, el diagnóstico de Dios y su prescripción para lo mundano? Vean aquí en 1 de Juan. Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, escuchen el diagnóstico de Dios. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Y si no les importa, no es amor por el Padre, es el amor del Padre, no para Él. No quiero enseñarle su idioma, pero ¿saben qué es amor del Padre? No es amor por el Padre. Debemos amar al Padre para escapar de las codicias en el mundo. No, es una revelación de lo mucho que el Padre te ama. Y eso hará que venzas al mundo, que es la codicia de los ojos, los malos deseos de la carne y la arrogancia de la vida. La falta de revelación del amor del Padre. Y Dios está levantando un ministerio como el de Joel desde este púlpito, proclamando el amor del Padre, dando esperanza a las multitudes. Y adivinen, las personas se vuelven antimundanas por accidente. Salen de los malos deseos de la carne y la codicia de los ojos y la arrogancia al darle a Dios toda la gloria por accidente. Amén. Jesús dijo esto, y voy a terminar. Jesús dijo, el tiempo vuela. ¿Cierto? Solo era la introducción. En su oración de sumo sacerdocio dijo, Padre, he manifestado tu nombre a mis discípulos. ¿Qué nombre era? Es el nombre Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste del mundo. No fue El Shaddai. Los judíos conocen a El Shaddai. Los judíos conocen a Jehová.
Conocen a Adonai. Conocen a Elohim. Ese nombre era Padre. Era como si él viniera a reportar al Padre: Padre, he manifestado tu nombre. Más abajo, verán que Jesús dice: ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo vuelvo a ti, Padre Santo. Protégelos en tu nombre, a los que me diste. ¿Saben qué significa? La palabra aquí en griego es tereo. Tereo es proteger de pérdida o herida. Protegerlos de pérdida o herida. ¿Saben cómo protegemos a nuestra gente? Recordándoles que el Padre los ama. Es una protección divina de toda herida emocional, de toda enfermedad física. Entre más personas sepan lo mucho que el Padre los ama, los hijos que crecen sin un sentido del amor de su Padre y después se enferman, incluso físicamente, muchas veces pueden encontrar el origen en la falta del amor del Padre. Y es lo que Jesús vino a revelar: el amor del Padre, para que todos podamos ser íntegros. Y conociendo el amor del Padre, cada vez que digas Padre, tus hijos, en lugar de Dios está enojado contigo, Dios, Dios, Dios. No, Padre, el Padre te ama. Amén. Ve a tu Padre, Él cuida de ti. ¿Un padre corrige? Sí, pero no con accidentes, no con enfermedad y dolencias. Él corrige con su palabra. Él corrige con una sonrisa, a través de un predicador. Pero su corrección sigue. Solían pensar negativamente y ahora positivamente. Es corrección, es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es un cambio de mente. Amén. Guárdalos, cuídalos, a los que creyeron en mí, Jesús dijo, a través de tu nombre, el nombre Padre. Entre más decimos Padre a nuestros amigos, a nuestra congregación, a nuestro pueblo, a nuestras familias, más protección divina hay. Amén. Mientras estuve con ellos en el mundo, los cuidaba en tu nombre. Así Jesús protegió a sus discípulos, al recordarles siempre: tu Padre, que alimenta a las aves, te alimentará. Tu Padre, tu Padre. Y finalmente, vayan al verso 26. Él dijo: yo les he dado a conocer tu nombre, y seguiré haciéndolo. Él continuará declarando el nombre del Padre, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Y es todo lo que hemos buscado: la unidad del amor en el cuerpo de Cristo. No una unidad de doctrina, sino una unidad de amor. Unidad de espíritu. Y viene por la revelación del amor de Dios, el nombre Padre. Un joven me escribió, alguien de 25 años de Nueva York. Dijo que desde que tenía 14 años había estado en pandillas violentas, drogas, sexo, pornografía a la edad de 14. Venía de una familia rota. No había amor, nunca experimentó amor en su familia. Dijo, el novio de su madre siempre abusaba de él, le pegaba. Y dijo, Pastor Prince, un día, tiene 25 años ahora, dijo, un día lo vi predicar sobre el amor del Padre, del hecho de que somos amados. ¿Recuerdan la verdad del amado? Jesús salió de las aguas del bautismo sin haber realizado ningún milagro. Y el Padre dijo, eres mi Hijo amado, en quien me complazco. El siguiente capítulo, Él fue al desierto y fue tentado por el diablo y ganó. Les digo lo siguiente, si queremos que nuestros niños, nuestros adolescentes, vayan a la pelea de la vida y ganen, debemos afirmarlos. Eres mi amado, eres especial. Eso les dará el poder para vencer. Y recuerden, el diablo tentó a Jesús en el siguiente capítulo, en el desierto, y el diablo quitó la palabra amado. Llegó a Jesús diciendo, si eres el Hijo de Dios, ¿notaron eso? Si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, salta. Noten, él quitó la palabra amado. Porque el diablo sabe que es contraproducente recordarles que son amados cuando los tientas. Así que siempre debemos recordarles a las personas, amado, eres amado, amén. Voltea a tu vecino y di, eres el amado de Dios. Ahora, para terminar, el joven me dijo esto. Pastor Prince, cuando escuché ese mensaje, le diré ahora, cada mal hábito en mi vida se fue. Me gusta cómo dijo, solo se fue.
Y experimenté un amor que nunca tuve. No puedo comenzar a expresarlo. Él es uno de muchos ejemplos en todo el mundo que comienzan a descubrir las glorias del nuevo pacto. El Padre, que envió a su Hijo. Hace 2000 años Jesús fue colgado en la cruz. Y la primera vez en el ministerio terrenal de Jesús, Jesús miró y el Padre no estaba. La oscuridad cubrió la tierra y creo que hubo rayos y relámpagos y truenos como en el monte Sinaí. Dios liberó su furia justa y su indignación santa contra todos nuestros pecados en el cuerpo de Jesús. Y Dios agotó su ira en el cuerpo de Jesús. En la oscuridad escuchas un clamor desde la cruz. Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por primera vez en el ministerio terrenal de Jesús, se dirigió a su Padre como Dios mío. Siempre fue Padre. ¿Por qué? Para que tú y yo no olvidemos que tomó nuestro lugar, para que tomemos su lugar y podamos clamar, Padre, Padre, ¿por qué me bendices tanto? ¡Aleluya! ¡Amén! Él murió para darte el derecho de llamarlo Padre. ¡Amén! No dejes que nadie te robe tu herencia. El amor del Padre. My soul cries, Abba, Father, Father, my Father. My soul cries, Abba, Father, because I am His child. Put your hand on your heart. Pongan sus manos en su corazón. He tells me that He loves me. He loves me. Yes, He loves me. He tells me that He loves me. Because I am His child. Everyone here crying out. Todos canten. My soul cries, Abba, Father, Father, my Father. My soul cries, Abba, Father, because I am His child. Now see. Ahora canten. Tells me that He loves me. He tells me that He loves Él me dice que me ama. because I am His child. Hallelujah, Lord. Abba, Father. Abba, Father, Lord. Hallelujah, Lord.